creadas para ser amadas y no violentadas. Quien les habla en esta tarde es Aide Guzmán, directora del Ministerio de Mujeres Aliancista para el Distrito de Puerto Rico. Y para que no lo sepan, pues me desempeño como consejera profesional licenciada para la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Cupey. Y bajo esa perspectiva, ¿verdad?, de la profesión que desempeño, el Señor ha colocado en mi corazón aplicar los conocimientos, ¿verdad?, de la profesión en el área de la mujer a lo que es el ministerio, ¿verdad?, aquí en la Alianza. Así que en esta tarde vamos a estar presentando una serie de información importante para bendecir a nuestras mujeres en la iglesia local. Esto quiere decir que es para estar cuidadas entre las unas y las otras, tal cual establece la palabra. Así que entonces damos inicio al taller Creadas para ser amadas y no violentadas. Vamos para la página de los objetivos. En esta tarde pretendo desarrollar lo siguiente. Vamos a estar definiendo, ¿verdad?, el concepto de lo que es violencia de género en Puerto Rico y estadísticas, ¿verdad?, de lo que estamos observando en nuestra sociedad, ¿verdad? Algunas veces o probablemente ustedes me dirán, ay, Saide, estamos tan saturadas de esa información en estos días particularmente, pero entonces tenemos que observarlo como una oportunidad de nosotras como mujeres líderes en nuestras iglesias locales para encarnar el evangelio. Recuerden que las iglesias son hospitales y recibimos personas enfermas. ¿Verdad? Partiendo desde ese punto de vista, todos necesitamos recibir el amor de Dios. Y entonces, ¿cómo encarnamos eso? Con el trato que le demos a quienes están a nuestro alrededor. Por lo tanto, es bien importante y bien pertinente este tema en el día de hoy. Vamos a estar observando también aspectos físicos y emocionales de la mujer violentada. Vamos a estar trabajando con estrategias para enfrentar esta problemática desde el punto de vista personal, pero también vamos a estar observándolo desde el punto de vista como iglesia y como ministerio en la iglesia local. Y cómo, ¿verdad?, como bien dice ese último punto, cómo podemos ayudar como ministerio a nuestras mujeres, ¿verdad? De esta manera vamos a salir de lo que se puede decir del concepto de las cuatro paredes como iglesia y cómo podemos ayudar entonces a nuestra comunidad. Definimos entonces el concepto de violencia de género tal cual está escrito en las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, un daño sexual o psicológico para la mujer e inclusive las amenazas de tales actos como es la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La rama judicial de Puerto Rico define lo siguiente, ¿verdad? O describe lo siguiente, y es que la violencia de género ocurre cuando una persona demuestra conductas que causan daño físico, sexual o psicológico a otra persona, motivado por los estereotipos de género creados por los hombres y las mujeres. Por lo tanto, vamos a ver ahora las estadísticas de violencia doméstica que se han presentado en nuestra hermosa isla del encanto. A pesar de estas circunstancias, nuestra isla sigue siendo hermosa y bendecida por nuestro Dios. Y el Señor nos ha colocado en un punto donde se requiere que nosotros, con el amor que Él ha depositado en nuestro corazón, aún en estas circunstancias, podamos demostrar que Él está con nosotros en todo tiempo a través de nuestro testimonio de cuidado que le demos a nuestras mujeres en nuestras iglesias. Eso quiere decir, las estadísticas sobre violencia doméstica de enero a diciembre del año pasado se constituyen de la siguiente manera. Los incidentes totales en nuestra isla de incidentes de violencia doméstica fueron 5.517, ¿verdad? Comparados a la segunda columna que dicen de masculino, ¿verdad?, que fueron solamente 1.023. Recordemos que culturalmente los hombres no van a presentar los actos de violencia por los cuales han sufrido por la cuestión de la perspectiva del machismo. Así que vamos a ver una cantidad, ¿verdad?, más alta en lo que se refiere a los incidentes de violencia doméstica en el área femenina versus los masculinos.
De ese total vamos a observar que se produjeron 3.788 arrestos y por último vamos a ver entonces que solamente hubo un total de convicciones para ese total de incidentes solamente de 53. Eso quiere decir que hay un desfase en términos de las personas que se están, ¿verdad? La cantidad de incidentes en el aspecto femenino, pero al final solamente han ocurrido 53. Así que hay que observarlo de una manera más detenida que qué es lo que está ocurriendo. Volvamos entonces a la próxima slide. Esta otra estadística se obtuvo del último informe de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y corresponde también al año 2020, donde podemos observar que hay un patrón, ¿verdad?, alto en términos de las regiones que comprenden a Puerto Rico. Nos llama la atención prácticamente donde el distrito de Bayamón presentó un total de 933 incidencias en violencia doméstica. Le sigue conjuntamente el área metropolitana de San Juan con 698. Observen el número tan alto que se presenta en el distrito de Arecibo con 668 incidentes de violencia. Y eso quiere decir, podemos observar a nuestras líderes en el área de Arecibo, que es donde se conglomeran, yo entiendo que la mayoría de nuestras iglesias en esa área, yo creo que la incidencia la podemos observar con más insistencia en esa área también. Así que podemos entonces entender que el área norte presenta una alta incidencia sobre estos casos. Continuamos adelante. ¿Cuáles entonces son los detonantes de la violencia en nuestro Puerto Rico hoy día? Pues miren, tenemos que observar los patrones culturales y familiares. Nosotras somos las que criamos y hay que admitir que estamos fallando. En términos de nuestra conducta, ¿verdad? Y en términos de cómo estamos criando a nuestros hijos, en términos sociales, pues no estamos haciendo lo que nos corresponde. Por lo tanto, le estamos dando una crianza equivocada a nuestros varones, ¿verdad? En términos del concepto de valoración y de respeto a lo que es la mujer. Sabemos que en términos de Latinoamérica eso ocurre de igual manera. Lo podemos prever, ¿verdad? Cuando escuchamos a nuestros familiares o amistades que tenemos en México o tenemos también en la República Dominicana, donde se ve prácticamente en la desvalorización de la mujer. Pero tampoco podemos olvidar, como son los países del Medio Oriente, donde la incidencia sobre esta particularidad es definitivamente atroz. Así que esto es algo, ¿verdad?, que lo tenemos presente prácticamente por siempre y a diario. Ahí hay un punto bien importante y no el escribí, pero no lo puedo dejar de mencionar, que también son los patrones religiosos. Y aquí en Puerto Rico se da mucho. Y tengo conocimiento pues en aspecto personal, donde usualmente, particularmente en el pueblo de Ciales, iglesias independientes, pues la subordinación de la mujer conforme al pastor de esa iglesia independiente, tuvimos que movilizar a las menores de esa familia que tuvimos, precisamente porque utilizaba los aspectos religiosos para abusar físicamente de las menores. Así que tenemos que observar esto particularmente porque utilizan la palabra del evangelio para hacer lo que no es adecuado. Pero esos son pues, estos concilios o estas iglesias independientes donde no tienen una sana doctrina. Tenemos que decirlo de esa manera. También podemos observar lo que se define como son las comunas religiosas, donde siguen al líder mayor y él utiliza su posición para entonces abusar de las mujeres de la feligresía, ¿no? Así que no podemos perder de perspectiva estos patrones culturales, familiares y religiosos que inciden adversamente en términos de la valoración de la mujer. Otro detonante de la violencia es la falta de comunicación. El no tener una comunicación abierta, de confianza y de respeto, pues propicia esto. La inseguridad en términos de quiénes somos o cómo nos proyectamos
o el término de la persona opresora también incide adversamente en que haya una alza en términos de lo que sería la violencia doméstica, ¿verdad? Otra de las cosas que afectan grandemente es la intolerancia, la capacidad de poder negociar, llegar a acuerdos o el respeto que tenemos a lo que es la pareja. Incide grandemente lo que es la economía, la falta de recursos económicos o materiales o cosas en el hogar, y la incapacidad de poder proveerla. Esto desestabiliza obviamente lo que es el ambiente de la familia y propicia, si no sabemos manejar lo que es la comunicación y la mediación de conflictos, pues van a ser detonantes de violencia. Hay que tener en consideración que en términos de la pandemia que hemos estado viviendo, en términos de, ¿verdad?, las restricciones de libertad, no poder estar libremente en la calle, que hay que guardar un distanciamiento social, que no podemos compartir con las familias, que no podemos llevar una vida normal, ¿verdad?, a lo que estábamos acostumbrados previamente. Lo que se espera, según las investigaciones en términos de comportamiento social y psicológico, es que cuando se abra nuevamente o se presente la oportunidad de que podamos estar en el proceso de hasta llegar a lo que sería una normalidad, la incidencia de actos de violencia ocurridas dentro del hogar van a ser expuestas en gran manera. Así que como iglesia tenemos que estar preparados para esa alza de situaciones donde tenemos que entonces dar la mano, ¿verdad? Asumir nuestra posición de cómo llevar en medio de tanto dolor el amor de Dios que restaura y que conforta y que nos devuelve la seguridad. Otro de los detonantes de violencia que podemos mencionar es el consumo de drogas y alcohol. Tenemos en consideración que utilizar esto, ¿verdad?, estas cosas pues afectan nuestro comportamiento normal porque obviamente nos desestabiliza físicamente y emocionalmente. Y otro de los asuntos que también inciden en violencia es la incompatibilidad educativa y laboral. En términos de si la mujer obtiene grados universitarios o tiene una preparación académica vasta o gana más dinero que el hombre, y si el hombre no es maduro en términos de esas áreas, pues el hombre se va a sentir ofendido y acosado en términos de esta incompatibilidad. Por lo tanto, va a ser un detonante de violencia entre la pareja. Aquí podemos observar entonces lo que constituye un círculo de violencia, ¿verdad? Va a haber una acumulación de tensión en términos de lo que sería los desacuerdos, las peleas, las desavenencias, el que ninguno de los dos puede identificar cuándo es apropiadamente callar, lo que va entonces a propiciar es la explosión violenta de agresión. Eso quiere decir que vamos a entonces ir elevando lo que sería las agresiones físicas, ¿verdad? Después va a venir la culpa, el arrepentimiento y la supuesta promesa de que todo va a estar bien. Después viene la luna de miel, ¿verdad?, que es el proceso de reconciliación. Se hacen las promesas, ¿verdad?, de que no lo vuelvo a hacer. Yo te prometo que no te vuelvo a alzar la mano. Yo te prometo que no te puedo hacer palabras hirientes. ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te compre, que compense todo este mal rato. Vienen los abracitos y todo lo demás. Va a haber una aparente calma y luego va a suscitar otra situación que de nuevo se acumula la tensión, vuelve la explosión, ¿verdad?, de la agresión y volvemos, ¿verdad?, a las consecutivas áreas que estamos viendo en este diagrama donde se describe perfectamente lo que es el círculo de violencia. Así que es bien importante poder reconocer en nuestras mujeres, en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nosotras mismas, ¿verdad?, si estamos involucradas en una situación de violencia doméstica o en una relación de violencia. Estos indicadores se dividen en tres áreas, ¿verdad? Vamos a mencionar lo que es la física, la violencia física, vamos a estar mencionando lo que es la violencia sexual y vamos a estar también mencionando lo que es la violencia psicológica. En primera instancia, la violencia física se define como la acción no accidentada
por parte del hombre que provoque o pueda producir daño físico o enfermedad en la mujer o que la coloque en grave riesgo de padecerla. ¿Cuáles serían las acciones que pueden denominarse como violencia física? Pues miren, los consabidos golpes, los empujones, las bofetadas, los pellizcos, las palizas, ¿verdad? Y entonces lo vamos a poder observar en el cuerpo de esa persona, ¿verdad? Como lo siguiente: va a presentar hematomas, va a presentar fracturas, puede llegarse hasta las quemaduras de cigarrillo, ¿verdad? Si esta otra persona utiliza o tiene ese vicio, ¿verdad? Va a haber lesiones en su cuerpo, ¿verdad? De todas las que están ahí descritas. Así que heridas, arañazos. Por lo tanto, el observar, ¿verdad? Entre cómo se comporta esta hermana mujer en la iglesia versus los daños físicos o las muestras físicas que pueda ser observada, pues entonces eso puede ser una banderita que nosotros tenemos que entonces ir bajo observación, ¿verdad? Así que continuamos adelante con el otro indicador. Tenemos los indicadores de violencia sexual, ¿verdad? Y se define de la siguiente manera: la imposición de una relación sexual no consentida. Y existen tres modos de esta, ¿verdad? Que es el maltrato sexual, el abuso, la agresión y el acoso. Hay varias que socialmente se pudiera decir que hasta se permite. Por ejemplo, yo estaba asistiendo recientemente a lo que sería un seminario sobre trata humana y lo estaba dictando el doctor César Rey, quien es uno de los, ¿verdad?, especialistas en este tema en Puerto Rico. Y miren, casos tan sencillos como los siguientes de violencia sexual. Hay grandes corporaciones a nivel mundial que hacen sus convenciones anuales en los hoteles en Puerto Rico. Y se traen a sus ejecutivos. Tranquilamente ellos se ubican en un área, contratan los mejores espacios de los mejores hoteles del país, se contactan con las mejores oficinas o oficinas, si se puede decir, ¿verdad?, de modelos en Puerto Rico, y estas chicas son contratadas para pasar el periodo de esa convención anual de esa empresa y son las acompañantes, ¿verdad?, de estos hombres en la isla. Ya prácticamente eso es trato humano y es prácticamente prostitución. Así que consentida o no consentida, esos espacios se prestan a lo que sería violencia sexual. ¿Por qué? Porque prácticamente ellas van a estar sometidas a lo que sería, porque ellos pagaron, pues tienen que sostener relaciones sexuales con ellos, ¿verdad? Así que se puede dar todo este tipo de situaciones en la isla. De igual manera, podemos observarlo, y él presentó estadística que donde también está ocurriendo trato humano con las mujeres y están, ¿verdad?, sometidas a estos procesos o estos patrones de violencia sexual, son las que vienen en términos de otros países y se están radicando prácticamente en las montañas de Puerto Rico. Así que los números presentados recientemente con relación a este tipo de movimientos que se están dando en la isla y que pasa desapercibido por nosotros, ¿verdad? Nosotras las residentes, es alarmante y cada día aumenta más, ¿verdad? Son personas que vienen de Latinoamérica, son personas que vienen del Medio Oriente, con promesas de trabajo, con promesas de una mejor vida, pero se encuentran, ¿verdad?, con la triste realidad que van a ser abusadas para poder entonces ellas obtener lo que es tener vestimenta o lo que es tener un plato de comida. Así que podemos observar también en la última columna todo lo que concierne a lo que son las muestras en el cuerpo de la mujer concernientes a lo que es la violencia sexual, ¿verdad? Aquí vamos entonces a estar observando lo que serían los indicadores de violencia psicológica. Quizás ustedes piensan, Saide, lo más fuerte es definitivamente la violencia física. Y si vamos a notar o si llevamos estadísticas en términos de cuántas han sido violentadas físicamente versus abusadas o violentadas psicológicamente, va a haber un desfase, porque entonces se van a creer, entonces, bueno, pero que te diga tal cosa, eso es normal que te la diga, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a menospreciar, ¿verdad?, a la mujer, pero después que tú no se le pega, pues estamos bien.
Así que vamos a estar pendientes de estos indicadores de violencia psicológica, tal cual se define como lo siguiente. La hostilidad verbal o no verbal reiterada que produce humillación, produce miedo, produce temor y que perjudica a la estabilidad de la mujer con graves secuelas para su salud mental y su autoestima. ¿Qué serían, verdad, estos indicadores o cómo se puede describir lo que propicia esta violencia doméstica, esta violencia psicológica, perdón? Pues miren, las amenazas, el que te limite de tu salida del hogar, que ¿verdad? Te impongan una hora de entrada, que te impongan lo que tú tienes que comer, que te impongan lo que tú tengas que vestir, que te impongan en términos en que vas a gastar el dinero o que te quite el dinero aún tú trabajando. Van a haber vejaciones, van a haber exigencias de obediencia, va a haber una coacción verbal, ¿verdad? Intencional, se puede decir, de ir menospreciando tus capacidades. Va a haber unos insultos, va a haber aislamiento. Aislamiento se refiere a que te prohíba que tú puedas tener amistades, a que te prohíba hablar por teléfono, a que te prohíba usar la computadora, a que te prohíba hablar con el vecino, a la vecina, que tú tengas comunicación con tu familia. Así que te va a ir entonces arrinconando a que tu mundo se tiene que limitar o el mundo de la mujer se tiene que limitar y circunscribirse a esa figura de hombre, ¿verdad? De la casa. Y lo demás pues no cuenta. Te van a descalificar, ¿verdad? Y te van a ridiculizar conforme a tu estatura, tu color de pelo si te lo pintas, lo que te vayas a poner conforme a tu peso y todas esas cosas. Va a haber una destrucción o daño de objetos a los que se tiene cierto apego, cariño. Te va a desautorizar delante de la gente, donde tu palabra y donde lo que tú pienses o opines no tiene valor ninguno. Te va a controlar, como dije previamente, el dinero. Va a haber una manipulación afectiva donde te va a condicionar el que te provea cosas o que tú puedas obtener cosas o hacer cosas, ¿verdad? Conforme al afecto que él entiende que se merece, ¿verdad? Y va a ser, ¿verdad?, continuamente amenazas repetidas de divorcio o versus que tú le puedes decir, mira, es mejor divorciarnos. Y entonces él va a decir, pues mira, si tú me dejas, pues yo me voy a matar, ¿verdad? Así que en esas circunstancias va a haber una continua amenaza, ¿verdad? Sí sabemos que la palabra nos dice a nosotras las mujeres que cuando nosotros estamos casados, estamos sometidos al hombre y el hombre es sacerdote de la casa. Pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación bíblica que se le dé a esto, porque la palabra no establece que el estar sometido a nuestros esposos o al sacerdote de la casa conlleva o se le dé permiso precisamente para tomar y hacer estas acciones. Entonces, esto quiere decir ¿qué va a experimentar la mujer violentada psicológicamente y cómo esto pasa a lo que sería una manifestación física de lo que está viviendo? Pues miren, van a sentir una sensación de ahogo, que le va a faltar el aire. Van a presentar síntomas de mareo. Se va a sentir inestable, o sea que no puede consigo misma en hacer las cosas que usualmente hacía. Va a presentar palpitaciones, va a presentar taquicardia, va a tener miedo a morir, va a sentir que se va a volver loca en un tiempo determinado, va a comer mucho o va a perder el apetito, no va a poder dormir, ¿verdad? Porque la preocupación de vivir bajo ese acoso y esa agonía es constante. Obviamente su sentido de autovaloración, de autoestima se va a ir, ¿verdad?, a las más mínimas escalas. Sus relaciones sociales van a ser cada día que pasa más escasas porque su estado anímico le impide poder relacionarse adecuadamente, ¿verdad? Va a sentir sentimientos de culpa. ¿Por qué? Porque en la medida que va sintiendo, ¿verdad?, y va observando que lo que más ella desea va a tener este concepto de familia y demás, pues se le está yendo de las manos, por lo tanto va a sentir y la va a ahogar el sentimiento de culpa, de que ella es la culpable, y el sentimiento de fracaso. Uno de los estadios que nos presenta el área de psicología es que una de las necesidades básicas del ser humano es el sentirse exitoso. Imagínense entonces si estamos nosotras en la cuestión de verdad, tú te casas para tener una familia y que esa familia sea duradera y nos encontramos con esta situación,
obviamente emocionalmente nos vamos a desestabilizar y eso es lo que va a ocurrir. Van a haber manifestaciones, ¿verdad? De soledad, de tristeza y ocurren hasta los intentos de suicidio. Así que en ese sentido, vamos a estar observando todo este tipo de manifestaciones físicas del comportamiento, pero que de donde provienen van a ser de nuestro estado psicológico. Ahora bien, ya nosotros vimos lo que serían, ¿verdad?, estas manifestaciones de violencia doméstica, los ciclos de violencia y demás. Entonces, ¿qué aspectos deben estar cubiertos al momento de decidir de ese ciclo de violencia? Es bien importante establecer que para que una mujer logre salir de un ciclo de violencia doméstica, las investigaciones científicas nos demuestran y nos indican que al menos 7 veces previo a este último evento, ellas lo intentan en salir y no lo logran. Y esto tiene que ver con el hecho de que mientras haya esa codependencia emocional, va a existir la posibilidad entonces de que no se rompe este ciclo. Tan pronto se rompe lo que es la dependencia emocional, la mujer tiene la opción de salir adelante, porque la opción la tiene ella misma. Pero para que esto ocurra de manera exitosa, deben cubrirse 5 aspectos al momento de decidir salir de la violencia doméstica. Número 1, debe de haber, ¿verdad?, apoyo espiritual. Apoyo espiritual no es otra cosa de velar y verificar internamente en esa persona de que tiene la capacidad de salir hacia adelante, pero esa capacidad de salir adelante va a estar demostrada en términos de que pueda recurrir a una persona que le apoye espiritualmente. Y el mejor ejemplo de que podemos obtener esto es en nuestras iglesias. El apoyo espiritual debe ser provisto, ¿verdad?, por el pastor de la iglesia o alguna hermana que tenga esa madurez donde la pueda acompañar en el proceso y pueda presentarle, ¿verdad?, en este sentido de que para poder salir de la situación tiene que apoyarse en nuestro Señor Jesucristo. Otra de las circunstancias o aspectos que debe de estar cubierta, ¿verdad?, va a ser el apoyo familiar, donde se vea protegida y guardada, ¿verdad?, y amada por la familia consanguínea, pero también debe ser provista por el apoyo de la familia de fe. Y esto es bien importante, porque nosotros podemos entonces pensar que en términos de una situación de violencia doméstica, pues culturalmente nos dicen a nosotros, eso no es problema mío, eso es problema de pareja, ahí yo no me voy a meter. Sin embargo, tenemos que pensar entonces en cómo esta persona se siente en el estar dentro de ese proceso. Y entonces, ¿cómo yo le puedo demostrar el amor de Dios a esa mujer que está pasando por esta situación traumática? Es importante también que reciba apoyo psicológico, porque las personas violentadas, ¿verdad?, las mujeres violentadas no tienen la capacidad emocional para poder tomar decisiones en un momento donde han sido violentadas y han sido traumadas. Así que la mejor, ¿verdad?, profesional de ayuda que le puede proveer esta estabilidad y puede entonces determinar si necesita ayuda en otra área como es el apoyo psiquiátrico, pues va a ser ¿qué? El apoyo psicológico. Esta puede ser provisto, ¿verdad?, por un psicólogo o por un consejero profesional licenciado en esa área, o un trabajador social especialista, ¿verdad?, licenciado, que tenga, ¿verdad?, esta preparación que les pueda acompañar y sobre todas las cosas, que sea una persona llena del amor de Dios, ¿verdad? Y entonces también tenemos el apoyo de las amistades. Cuando lo coloco en estos 5 cuadros que les estoy mencionando, apoyo espiritual, apoyo familiar, apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico y apoyo de las amistades, no es otra cosa que lo que se denomina en el campo de la psicología como los primeros pasos
los primeros 5 pasos de auxilio psicológico para estabilizar emocionalmente al individuo cuando están presentes o cuando viven y son expuestos a lo que son eventos traumáticos. Así que no podemos, ¿verdad?, perder de perspectiva de que nosotros podemos ser parte de ese proceso como un ente de apoyo a la mujer en necesidad en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Y si acaso somos nosotras las que estamos pasando por este evento, ya nosotros entonces podemos identificar qué podemos hacer para entonces poder salir airosas en este proceso. Ahora bien, ¿cómo puedo ayudar a alguien que es víctima de violencia doméstica? Miren, si vamos a ver un evento de violencia, que por ejemplo, yo los he visto en la comunidad, escucho, ¿verdad? Cuando la cuestión está bien fuerte con el vecino o cualquier otra cosa, pues mire, usted va a llamar al 911. Cuando usted entiende que ya la situación se fue de las manos, ¿verdad? Que usted ya dice, miren, ya esta cuestión se está pasando de castaño oscuro, nosotros tenemos una responsabilidad social de avisar, ¿verdad?, a las áreas o las personas concernientes con relación a esto. Yo les voy a contar un evento que yo viví hace menos de un año, cerca de mi casa, en un establecimiento comercial. Me encontraba en Walmart y había una pareja de jóvenes frente a mí. Ella es una chica chiquita, delicadita, tamaño petit, y su pareja era un joven bastante alto y fornido. Y estaban teniendo una desavenencia o una discusión particularmente, pero ella se quedaba y le contestaba de una manera bajita, se veía que él estaba haciendo frente, pero sabía, se observaba también en sus ademanes, que no eran muchos por aquello de disimular, que le tenía pues temor, pero como quiera ella le hacía frente. El joven particularmente colocó sus manos en su espalda, las manos de él las colocó en su espalda, pero con el pecho se le acercaba muy cerca a la joven y colocaba su cabeza y su boca exageradamente cerca de su oído, prácticamente a centímetros, o cuando le decía algo con mayor intensidad, la confrontaba con su cara muy cerca a lo que es su rostro. Ya saben, o los que no me conocen, pues mira, me van a conocer. En ese sentido, yo observé al joven y decía, pero él estaba tan ciego en lo que estaba haciendo que él no se percata del juego de miradas. Ahí yo, con mi mirada incisiva, miré a la cajera y la cajera me observaba y yo le decía con mis ojos, mira, tú tienes que hacer algo. Y la cajera entonces asintió con la cabeza y en menos de 2 minutos aparecieron 2 empleados de la tienda y acompañaron al chico hasta la salida. Ustedes me preguntan, esa idea, ¿qué ibas a hacer? Bien sencillo. Yo le iba a parar al lado de la joven y le iba a decir, ella, ¿tú necesitas ayuda o yo te ayudo? Sencillo, porque después que tú le hablas a una persona que esté así, con una voz autoritaria, esas personas se dan cuenta que en tiempo, ¿verdad? Y recapacitan. Pudiera ser que no, pero era un chance que yo me iba a correr, ¿verdad? Pero tenemos que estar pendientes, ¿verdad? En este término, en estas circunstancias donde ocurren estos eventos. Ahora bien, ¿verdad? Si vemos una clase de eventos así, buscamos ayuda, ¿verdad? Notificamos y hacemos lo concerniente. Pero si nosotros verdaderamente conocemos a esta persona, miren, tenemos que sacar un espacio donde podamos hablar con ella y que mostrémosles empatía, confianza, respeto. Y cuando digo respeto, es que no nos posicionemos en el hecho de juzgar, ¿ok? Usualmente yo he conocido personas, y de hecho un abogado a mí me lo dijo, esos son consecuencias porque tú decidiste tener a esa persona de pareja, lo decidiste tú, ¿ves? Pero esos son palabras que no se dice a la persona violentada, porque entonces no va a buscar la ayuda que requiere y no va entonces a tener su proceso de sanación. Así que tenemos que buscar el área, ¿verdad?, el momento adecuado para hablar con la persona, darle el espacio para ser escuchada,
darle el espacio para que se sienta acompañada, para que se sienta que no está sola, que está protegida y que hay alternativa, ¿verdad? Ese tiempo debe ser observado donde, miren, no debe de haber, ¿verdad? La interrupción de lo que es el celular, ni que existan computadoras, y hacerlo fuera del alcance de los niños y de su pareja, en este caso su esposo. ¿Por qué? Porque se van a sentir intimidadas y no van a hablar con la libertad que quisieran. Puedes decirle con palabras adecuadas y con mucho amor por qué te preocupas por ella. Y ser paciente y, como dije previamente, no juzgar. Vamos a estar observando, ¿verdad? En términos a las señales de abuso y también intento de suicidio. Probablemente ustedes me digan, Saide, pero es que el matarse o el suicidio es pecado, por lo tanto eso no va a correr dentro de la mente de una mujer cristiana. Pues les voy a decir que eso no es correcto. Ahí es que el hecho de que una mujer esté pasando por situaciones donde su autovaloración es minimizada y donde se sienta que no vale, precisamente por esa área es que va a meterse el enemigo para que su alternativa real para su sufrimiento sea el quitarse la vida. ¿Okay? Así que tenemos que estar pendientes bajo estos indicadores. Hay que estar preparados en términos de lo que sería conocer medios de ayuda y que sean opciones reales. Cuando digo opciones reales es, imagínense ustedes estar involucrado en un evento de violencia doméstica y la alternativa que se te presente es que tú vas a llamar a un sitio para que entonces te recojan en un albergue donde no conoces a nadie. ¿Qué va a ocurrir? La persona se va a ir a ese albergue, no se va a ir porque no se siente acogida. Eso va a ser la última de las últimas alternativas y no se va a sentir motivada a buscar ayuda. Así que opciones reales. ¿Con quién yo cuento para que me pueda ayudar a salir de este proceso? Así que más adelante les voy a decir qué opciones de edad tenemos como iglesia para poder ir desarrollando, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad? Y nosotros como acompañantes en el proceso, debemos de establecer un plan para salir de la relación. Ese plan, ¿verdad? Se lo vamos a colocar o vamos a opcionar y eso se va a dar mediante la conversación y quien va a decidir es esta persona. Pero bien importante, si decide salir de la relación, acuérdense en buscar ayuda profesional donde pueda estabilizarse esta persona para que pueda entonces tomar las sabias decisiones. ¿Ok? En términos de salir de la residencia, pues miren, tengan pendiente que debe de llevar consigo los documentos de identificación de la persona, entiéndase de la mujer afectada, que se lleve el plan médico, seguro social, documentos de si tiene algún seguro, cualquier documento importante que necesite en cualquier tipo de reclamación o de situación donde que pretenda establecer que sean los que comúnmente se les soliciten, ¿verdad? Así que es bien importante que tengan esto a la mano. Por ejemplo, también lo que serían los certificados de nacimiento de los menores, aunque también las notas las podemos conseguir ahora en línea, ¿verdad? Pero todos estos documentos que son importantes cuando vamos a entrar a alguna situación o algún procedimiento gubernamental o legal, ¿verdad? Que son bien importantes. Y usualmente cuando nosotros salimos o estamos involucrados en estas situaciones, miren, arrancamos con lo que tenemos puesto, ¿verdad? Y seguimos, pero es bien importante tener esta noción de que este tipo de documentos los podamos tener desde ya a la disponibilidad, de verdad, de la cartera, y que si hay que seguir hacia adelante, aún con lo que se tenga puesto, tengamos esos documentos que son los que les van a abrir puertas para obtener ayuda adicional. Y por sobre todas las cosas, es importante que la acompañemos sin juzgar, solamente para que se sienta guardada, protegida y amada, de que es importante y que vale, sobre todas las cosas, que ella vale. ¿Qué entonces debemos hacer como iglesia? ¿Qué puedo hacer entonces yo como líder de la iglesia de mujeres, la líder de Ministerio de Mujeres en la iglesia local?
Vamos a identificar situaciones de violencia doméstica y ofrecer orientación y apoyo. Yo no estoy diciendo con esto que tú vas a estar como líder de la iglesia local como Mr. Gadget, obviamente con los ojos puestos en todas las mujeres, en todo el culto, verificando si están bien o están mal. De eso yo no me refiero, sino que donde el Señor te va a guiar realmente y te va a mostrar que quién necesita ayuda. Ahora mismo estamos imposibilitadas, ¿verdad? Porque probablemente nos están gestando nuestras reuniones de Ministerio de Mujeres presencialmente, ¿verdad? Por eso es que ¿verdad? Les estoy informando desde ya que cuando comencemos a trabajar realmente con lo que es los cultos presenciales o los servicios y las actividades presenciales de nuestro Ministerio de Mujeres, miren, vamos a ver una grandes cosas y son situaciones apremiantes que requieren de nuestra intervención. Así que podemos identificar, ¿verdad?, estas situaciones y estar prestas a ayudar. 2, si identifican que alguna hermana está pasando por esta situación, automáticamente, miren, vamos a acompañarla. Es importante educar sobre este tema y entender que tenemos una responsabilidad bíblica sobre esto. Yo no les voy a hablar de versículos, ¿verdad?, en términos de que lo que dice la palabra. La palabra dice claramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a ti te gustaría, si tú pasas por esta situación, a ti te gustaría que te acompañasen, que te abrazaran, que te tendieran la mano, pues va a ser lo mismo. Si tú no estás pasando por una situación, pero tu hermana está pasando por eso, vas a amarla como a ti mismo. Así que hay que tener disponibles recursos económicos y físicos para poder ayudar a alguna hermana de la iglesia cuando ocurre esta situación, y de esto lo vamos a hablar más adelante, porque cuando ponemos en el hecho económicos y físicos, ay, Zaire, yo no cuento con esos recursos. Mira, eso lo vamos a hablar más adelante. Y por sobre todas las cosas, tenemos que estar preparadas para compensar, ¿verdad?, este espacio y acompañarla y cubrirla en oración. No hay mejor manera de poder ayudar en estas circunstancias, de tener, ¿verdad?, estar unidas en oración para que el Padre directamente trabaje con esta situación. Entonces, continuamos adelante. ¿Qué puedo hacer como líder de mujeres en la iglesia local para cuidar a mis hermanas? Mira, analiza con esta información que te estoy brindando, analiza lo que estás organizando en tu iglesia local para el Ministerio de Mujeres, ¿verdad? Y te puedo decir lo siguiente. Prepara una serie de actividades durante el año, ¿verdad? Lo que queda del año, o planifica para el próximo año, ¿verdad?, donde puedas capacitar a las mujeres de tu iglesia sobre este tema. Y en adición, celebra reuniones con ellas donde se solidifique el concepto de autovaloración de lo que identidad en Cristo. Identifica un hogar de alguna hermana que esté dispuesta a ofrecer alojamiento a la hermana violentada y procura tener una cantidad de dinero para este tipo de dificultad en el presupuesto del ministerio. Cuando digo identifica un hogar de alguna hermana, esta hermana tiene que ser espiritualmente sólida, que pueda dar palabras de aliento y que esté en la capacidad de que pueda tenerla por un tiempo, si pudiera decir prolongado. Cuando digo prolongado, 1 o 2 semanas, ¿verdad?, que tenga la capacidad de que, y la paciencia de que pueda, si esta persona tiene hijos, también en lo que puede estabilizarse la situación. Cuando digo procura tener una cantidad de dinero, es para que entonces, no es que tenga un presupuesto como tal dentro del ministerio, pero que tengas algo donde puedas suplirle las necesidades básicas, entiéndase, jabón, toallas, alguna cuestión de lo que sería en términos de cómo ellas se pueden sentir mejor en fuera de su casa. Continuamos hacia adelante. La importancia del concepto de autovaloración e identidad de Cristo es bien importante en este proceso, porque la persona, la mujer involucrada en esto va a entender que no está sola, que Jesucristo está con ella y que Él sufre conjuntamente con ella. Va a comprender que el sacrificio de la cruz no solo es por el perdón de sus pecados, sino es también para que su tiempo en la tierra fuera feliz. Por lo tanto, va a tomar una decisión, y es por amor a Dios, va a decidir amarse a sí misma, porque somos imagen y semejanza de Él.
Va a reconocer, ¿verdad? Y va a aceptar que no puede sola y va a buscar apoyo. ¿En dónde? En la iglesia, en su familia de fe, pero por sobre todas las cosas se va a abandonar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo para ser fortalecida y para ser sanada y para ser restaurada. Va a aceptar su realidad, que verdad, tristemente, es que ha fracasado. Va a comprender su vulnerabilidad. Va a recurrir a nuestro Padre, porque Él se hace más fuerte por medio de quien le ama por siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. Va a aprender que su sentido de valoración se lo otorga a Dios y no las personas ni las cosas. Por lo tanto, su relación con el Señor se ha de solidificar y en el proceso doloroso va a aprender que depende completamente de nuestro Señor. Por lo tanto, va a conocer a nuestro Padre, va a conocer a nuestro Señor como nuestro Dios sanador, va a conocer a nuestro Señor como su abogado defensor, va a conocer a nuestro Señor como nuestro Padre proveedor y va a conocerlo como nuestro Dios libertador. ¿Quiénes entonces somos para el Creador? Dice así la palabra del Señor en Proverbios 31:10. Mi mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Somos de gran valor para el Señor, ¿verdad? Para Dios, de alta estima para el Creador, del diseño perfecto, dotada de virtudes que puso en ti y en mí y en todas, capacitada y hermoseada con su espíritu para glorificar su nombre. Así que esto quiere decir que tenemos que aprender a cerrar nuestros oídos de lo que dice el mundo de nosotros y creer ciegamente lo que dice la palabra que el Señor, nuestro Padre amoroso, nuestro Creador, dice de nosotros. Y eso es lo que verdaderamente cuenta y pesa. Continuamos. ¿Qué características nos dice el Padre de la mujer virtuosa? Va a ser aquella que es temerosa del Señor. Es aquella que ora continuamente a nuestro Padre. Es una mujer perseverante. Es de voluntad firme. Es diligente en su trabajo. Vive confiada y segura. Sabe que su fortaleza proviene de Dios. Obedece el llamado divino. Es una mujer con la promesa de que será prosperada por Dios. Y es una mujer que conoce el valor que tiene. Por lo tanto, el proceso que va a enfrentar y se está acompañada, obviamente, con nuestras mujeres en la iglesia local, va a ser doloroso, pero va a ser confortada por el Padre a través del amor de la familia de fe. Y va a ser, ¿verdad?, expuesto a través de nosotros. Así que, mis amadas, somos fuertes, somos amadas, somos perdonadas, somos hermosas, porque somos hijas de Dios. Proverbios 31:25 nos dice de la siguiente manera: ella es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Esa es de las promesas que el Padre nos deja en su palabra a través del libro de Proverbios y que nosotros tenemos que hacer nuestras. Y si acaso nosotras, ¿verdad?, en nuestra posición de líderes, tenemos el temor de poder iniciar este tipo, ¿verdad?, de eventos en nuestra iglesia, donde con el amor y el respeto que se merecen todos los años que se congreguen, tenemos el temor, ¿verdad?, de hacerlo. Pues miren, yo les tengo mi versículo favorito, que está en mi libro favorito, en Isaías 41:10, y dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo sé que estamos en tiempos difíciles. El Señor nos ha llamado a liderar lo que es el ministerio de las mujeres en tiempos difíciles. Nos creemos incapaces de que lo vamos a lograr, mas sin embargo lo que el Señor busca son corazones dispuestos que estén a su servicio. Y Él nos dice en su palabra que al que es llamado, Él les capacita. Así que simplemente debemos de estar sometidas, ¿verdad?, y confiadas en que el Padre ha de obrar conforme a su corazón, conforme a su voluntad con nosotros. ¿Ok?
Así que fuimos creadas para ser amadas y no violentadas. Tenemos un gran llamado, tenemos grandes trabajos en nuestra iglesia local, donde podamos a través de nuestras acciones encarnar el evangelio y aprovechar, ¿verdad?, estas circunstancias difíciles para presentar a nuestro Señor Jesucristo como la única alternativa para poder erradicar este tipo de situación. Así que todo lo que hagamos que sea para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tienen alguna pregunta, yo tengo aquí a Yelian, que va a estar pendiente para poder entonces ir contestándolas poco a poco. Si acaso tienen alguna pregunta, no las puedo ver de acuerdo al chat, ¿verdad? Pero por cualquier cosita, les voy a mencionar mi email, que se pueden comunicar conmigo, Zaire Guzmán, mgc@laalianzapr.org, y les puedo ayudar concerniente a lo que sería en todo lo relacionado a lo que es el Ministerio de Mujeres. Y en cualquier otra pregunta, ¿verdad? Así que gracias a todas mis hermanas por conectarse. Dios me las bendiga mucho y adelante en el Señor. Buen día.